Hola gente, hoy les traigo el resumen de King Richard, escrita por Zach Baylin y dirigida por Reinaldo Marcus Green, estrenada el 2 de septiembre de 2021 en el Festival Internacional de Cine de Telluride. La película recibió elogios por las actuaciones de Will Smith y Aunjanue Ellis. Sin más que decir, comencemos. Richard Williams aspira a convertir a sus hijas Venus y Serena en las mejores tenistas. Intenta conseguirles un entrenador profesional sin éxito. En el barrio, una vecina aconseja a las niñas pedir a su padre que no las haga practicar tanto. Richard lleva a sus 5 hijas a la cancha de Compton, donde entrena a Venus y Serena. Mientras las niñas recogen las pelotas, una pandilla molesta a Tunde. Richard le recalca a uno de ellos, Rock, que Tunde no está interesada en él, recibiendo un golpe. De regreso, Tunde pregunta si está bien. Richard comenta que el mundo jamás le ha tenido respeto, pero asegura que ellas serán respetadas. En casa, le informan a su madre Brandy que golpearon a papá de nuevo. A solas, a pesar que Brandy dice que no pueden seguir así, Richard insiste en seguir con el plan y promete conseguir un entrenador. Tras asegurarse que las niñas escriban su plan diario, se va al trabajo, donde aprovecha para instruirse y apuntar nombres de entrenadores a quienes visitar. Le muestra un video casero a Big Braden, quien asegura que nadie querrá darles entrenamiento gratuito y duda que tenga 2 niñas prodigio en casa. Esa noche, va a la cancha. La pandilla arriba poco después. Rock lo provoca ofreciéndose a entrenar a Tunde. Arremete contra él, pero recibe una paliza. Y Rock finalmente le da un cachazo. Minuto después, va en su búsqueda para vengarse, pero Rock es abatido y se marcha del lugar. Richard lleva a Venus y Serena donde Paul Cohen, quien practica con John McEnroe y Pete Sampras. A pesar de sus reservas iniciales, acepta verlas. Le pide descansar a Serena y pone a prueba la destreza de Venus. Richard le cuenta que su esposa y él las entrenaron y pregunta qué opina de ellas. Al llegar a casa, revela que consiguieron que Paul las entrene. Richard le dice a Brandy que solo aceptó entrenar a Venus. Al día siguiente, Venus le dice a Serena que papá grabará los entrenamientos y podrán verlo cuando lleguen. Brandy le dice que no tiene por qué sentirse excluida, pues la tiene a ella. Mientras Venus practica con Paul, Brandy entrena a Serena. Richard se entromete e irrumpe la práctica para corregir su posición. Ven videos de Jennifer Capriati, entrenada por Rick Macy, quien es una de las mejores gracias a los torneos juveniles. La familia llega a la cancha, siendo la única de color. Antes de su primer torneo, Richard le recuerda quién es y asegura que ganará Wimbledon. En su primer enfrentamiento, los nervios le juegan una mala pasada, pero Richard le dice que solo se divierta. Venus logra vencer a todas sus oponentes ante la algarabía de su familia. En el trayecto a casa, las niñas presumen la victoria de Venus. Richard les prohíbe jactarse de ello infructuosamente, por lo que las manda a comprar algo y sigue manejando. Brandy le exige que regrese por sus hijas. En casa, Richard las reúne y les hace ver Cenicienta. Finalizada la película, les pregunta cuál era el mensaje. Luego que ninguna conteste bien y se burlen, Richard les dice que no pierdan la humildad y señala que si no lo son, no jugarán más torneos. Por la noche, en plena lluvia, entrena a las niñas. Al llegar a casa, encuentran a la policía y una asistente social que informa que alguien llamó preocupado por ellas. Brandy les informa que son las primeras de su clase y Richard afirma que son estrictos pues quieren asegurarles un futuro lejos de las calles, donde solo hay droga y violencia. Luego, Brandy le pide a la señora Strickland, quien llamó a la asistenta, que no la obligue a visitarla nuevamente. En uno de los torneos de Venus, Serena se inscribe a escondidas. Uno de los padres informa a Richard que su hija menor es toda una campeona. Encuentra a Serena jugando y la anima a continuar lo que comenzó.
A la edad de 12 años, Venus gana el campeonato juvenil regional del sur de California. Richard se reúne con los agentes Will Hodge y Laird Stabler, quien lo felicita por hacer un increíble trabajo. Richard lo toma mal, pues sabe que lo hizo porque son niñas de color en un juego para blancos. Will señala que no deben desperdiciar el potencial de Venus, pidiendo encargarse de ella. Richard es descortés y se va a la piscina, donde las niñas comen comida del club. Las saca de allí, diciéndoles que nunca acepten nada gratis. Paul las visita. Richard le informa que sacará a las niñas del circuito juvenil, pues deben disfrutar su niñez. Paul le advierte que su decisión destruirá las posibilidades de que se conviertan en profesionales, pero él se mantiene firme y lo despide. Brandy dice que debió habérselo comentado tanto a ella como a Venus, y le pide no dejarla en ridículo a la próxima. Richard contacta a Rick Macy, quien viaja a Compton para ver a las niñas. Impresionado, le entrega su contrato estándar, en el que no deberán pagar nada y él ganará 15% de sus ganancias futuras. Richard le pregunta por otro entrenador, quien los contactó. Rick señala que lograr su objetivo no depende de los entrenadores. Dicen que estaban bromeando y le entregan el contrato de Venus, donde se especifica que toda la familia vaya con ella, les den la mejor escuela y una casa. Rick acepta y la familia se muda a Florida. Les muestra las instalaciones de su club, les enseña las canchas que serán solo para ellas y les sorprende al presentarles a Jennifer Capriati. Richard le revela que las niñas no participarán en torneos juveniles, sino que entrenarán y asistirán a la escuela como niñas normales. Rick le dice que pudo decirlo antes de firmar el contrato, pero él asegura que no hubiese tomado la mejor decisión de su vida. 3 años después, surgen preguntas de los medios sobre la estrategia de Richard con las chicas. Él insiste en que volverán a los torneos cuando estén listas. Saca a Venus de su entrenamiento para ser entrevistada, lo que le disgusta a Rick. En la entrevista, cuestionan a Venus, quien asegura que vencería a Mónica Seles. Richard exige que la dejen en paz. Venus se percata que una joven rusa, Kournikova, está practicando para un nuevo torneo y le pregunta a Rick si cree que está lista, lo que él afirma. Le pide que hable con su padre. Le comenta sobre el torneo a Richard, pero hace oídos sordos. Rick admite que Venus es mucho mejor que Jennifer a su edad. Richard dice que Jennifer se retiró de los torneos por agotamiento, pero Rick lo desmiente y logra hacer que piense sobre ello. Más tarde, informan que Jennifer fue arrestada por posesión de narcóticos. Al otro día, Rick se entera que Richard canceló la práctica y va a buscarlo. Él le informa que no participará en el torneo y no dejará que le exprima como hizo con Jennifer. Rick lo enfrenta afirmando que todo se trata de él y que las presiona con todas las entrevistas que realiza sobre ellas. Richard dice que él creó el plan y él es quien decide qué harán. Venus se va, enfadada. Brandy le pide ir tras ella. Él se atribuye la creación del plan y le reclama porque nunca creyó en él. Ella le dice que ha estado soñando y aportándole igual que él, pero parece invisible a su vista. Richard se retira y ella le dice que siempre hubiese solucionar los problemas. En cambio, ella nunca abandona. Él le dice que no se quede por él. Ella afirma que está ahí por sus hijas y que él tiene miedo a que el mundo lo vea fracasar. Dice que siempre creyó en él y que si no deja que Venus tome sus propias decisiones, ella será quien lo deje. Va al club y encuentra a Venus practicando. Ella pregunta si cree que no está lista. Él le cuenta la vez que su padre lo envió a pagarle a un hombre blanco, al que le rozó la mano y recibió una golpiza por ello, y vio a su padre huir mientras 3 adultos le pegaban. Dice que siempre la ha protegido y que en esta etapa representará a cada niña de color que existe, y que nunca quiso que viera un padre huyendo. Ella acepta el desafío. Los medios publicitan el enfrentamiento entre Venus y Aranza Sánchez Vicario. Antes del torneo, se reúnen con un ejecutivo de Nike, quien ofrece $3 millones por auspiciarla. Richard deja que Venus decida y pide 1 minuto para pensarlo. Rick los insta a aceptar, pero ella lo rechaza, pues primero quiere demostrar su potencial. Venus se mide en su primer partido profesional contra Shawn Stafford. Toma fuerzas, se concentra y finalmente gana.
Más tarde, Rick la felicita y le comenta a Richard que el ejecutivo aumentó la oferta a 4 millones, pero él afirma que deben esperar. Rick le recuerda que Vicario es la mejor tenista del mundo, pero Richard cree en Venus. Por la mañana, le asegura a Serena que será la mejor tenista de todos los tiempos y que la mantuvo bajo la sombra de Venus porque sabe que es más fuerte. Por la noche, toda la familia está en primera fila. Comienza el torneo y Venus gana el primer set y lidera en el segundo. Vicario se va al tocador, lo que se vuelve un descanso prolongado de casi 10 minutos, que pone nerviosa a Venus. Vicario se recupera y retoma. Venus hace faltas y va perdiendo. En el último set, Richard, por primera vez, la ve jugar. Finalmente, Venus pierde. Consuelan a una Venus abatida, quien dice que debía ganarle, pues él confió en ella. Richard asegura que hizo que la primera del mundo estuviera temblando y que si eso no la hace sentir orgullosa, nunca lo estará. Afirma que ahora todos saben que es una campeona y que está orgulloso de ella. Mientras la familia abandona el estadio, una gran multitud de seguidores la espera para animarla. Y Rick le dice a Richard que varias de las principales empresas del calzado están ansiosas por reunirse con Venus. 9 meses después, a los 15 años, Venus firmaría un contrato con Reebok por $12 millones. Continuaría ganando Wimbledon 5 veces y se convertiría en la primera mujer afroamericana en ocupar el puesto número 1 del mundo. Serena, quien se unió a Venus como profesional 2 años después, se convirtió en 23 veces campeona de Grand Slam y sería considerada la mejor tenista de la historia, tal como lo predijo Richard. Espero hayan disfrutado del video, y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba nuevo video. Hasta la próxima.